Primera de Corintios 14. Uso adecuado de los dones espirituales. Es bueno que te entusiasmen y apasionen los dones espirituales, especialmente la profecía. Cuando alguien habla en lenguas, nadie entiende nada de lo que dice, porque no está hablando con la gente, sino con Dios. Está hablando misterios íntimos en el espíritu. Pero cuando alguien profetiza, habla para animar a la gente, para edificarla y consolarla. El que habla en lenguas avanza en su propio progreso espiritual, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Me encantaría que todos hablarais en lenguas, pero deseo aún más que impartáis revelaciones proféticas a los demás. Mayor ganancia obtiene el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos que haya interpretación para que edifique a toda la iglesia. Queridos amigos, ¿de qué sirve que yo vaya a vosotros hablando siempre en lenguas? Pero si vengo con una revelación clara de Dios, o con perspicacia, o con una profecía, o con una enseñanza clara, puedo enriqueceros. De la misma manera, si los instrumentos musicales, como las flautas o los instrumentos de cuerda, están desafinados y no tocan el arreglo con claridad, ¿cómo podrá alguien reconocer la melodía? Si la corneta emite un sonido confuso, ¿quién reconocerá la señal de presentarse a la batalla? Lo mismo ocurre contigo. Si no hablas en una lengua que se entienda fácilmente, ¿cómo va a saber nadie de qué estás hablando? Mejor ahórrate el aliento. Supongo que en el mundo hay toda clase de lenguas, y que cada una transmite un significado a quien la habla. Pero yo soy como un extranjero si no entiendo la lengua, y el que la habla será como un extranjero para mí. Y eso es lo que está pasando entre vosotros. ¿Estás tan apasionado por abrazar las manifestaciones del Espíritu Santo? Ahora apasionense aún más por las cosas que fortalecen a toda la iglesia. Así que si habláis en una lengua, rogad por la interpretación para poder desentrañar el significado de lo que estáis diciendo. Porque si estoy orando en una lengua, mi espíritu está ocupado en la oración, pero no tengo una comprensión clara de lo que se está diciendo. Así que esto es lo que he concluido. Oraré en el espíritu, pero también oraré con mi mente ocupada. Cantaré alabanzas extasiadas en el espíritu, pero también cantaré con mi mente ocupada. De lo contrario, si estás alabando a Dios en tu espíritu, ¿cómo podría alguien sin el don participar añadiendo su amén a tu acción de gracias, ya que no tiene ni idea de lo que estás diciendo? Tus alabanzas a Dios son admirables, pero no sirven para fortalecer y edificar a los demás. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en el ámbito de la iglesia prefiero hablar 5 palabras que se entiendan que 10.000 palabras exóticas en una lengua. Así podría tener un papel en la enseñanza de los demás. La función de los dones. Amados, no permanezcáis como niños inmaduros en vuestro razonamiento. En lo que se refiere al mal, sean como recién nacidos, pero en su forma de pensar, sean adultos maduros, porque está escrito en la ley. Llevaré mi mensaje a este pueblo con lenguas extrañas y labios extraños, y aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas no son una señal para los creyentes, sino un milagro para los incrédulos. En cambio, la profecía no es para los incrédulos, sino una señal milagrosa para los creyentes. Si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, ¿no dirán los visitantes que ustedes han perdido la cabeza? Pero si todos están profetizando y un incrédulo o alguien sin el don entra en vuestra reunión, será convencido por todo lo que oiga y se le pedirán cuentas, pues los secretos íntimos de su corazón saldrán a la luz. Quedará desconcertado y caerá de bruces en adoración y dirá: realmente Dios está entre vosotros. Pautas para el uso de los dones. Amados amigos, ¿qué implica todo esto? Cuando dirijan sus reuniones, siempre deben dejar que todo se haga para edificar a la familia de la iglesia, ya sea que compartan un canto de alabanza, una enseñanza, una revelación divina o una lengua e interpretación, que cada uno aporte lo que fortalezca a los demás. Si alguien habla en una lengua, deben ser 2 o 3, uno tras otro, con alguien que interprete. Si no hay nadie con la interpretación, entonces debe permanecer en silencio en la reunión, contento de hablar consigo mismo y con Dios. Y lo mismo con la profecía, que 2 o 3 profetas profeticen y que los demás profetas evalúen y disciernan cuidadosamente lo que se dice. Pero si alguien recibe una revelación mientras otro está hablando, el que está hablando debe concluir y permitir al que tiene la nueva revelación la oportunidad de compartirla.
pues todos podáis profetizar por turnos y en un ambiente en el que todos los presentes puedan ser instruidos, animados y fortalecidos. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios es el Dios de la armonía, no de la confusión, como es el patrón en todas las iglesias de los santos creyentes de Dios. Las mujeres deben guardar silencio respetuosamente durante la evaluación de la profecía en las reuniones. No se les permite interrumpir, pero deben estar en un papel de apoyo, como de hecho la ley enseña. Si quieren preguntar algo, que pregunten a sus maridos cuando lleguen a casa, porque una mujer se avergüenza a sí misma cuando interrumpe constantemente la reunión de la iglesia. ¿Crees realmente que tú fuiste el punto de partida para que la palabra de Dios saliera? ¿Fueron ustedes los únicos a quienes fue enviada? No lo creo. Si alguien se considera profeta o persona espiritual, que discierna que lo que les escribo lleva la autoridad del Señor, y si alguien sigue sin reconocer esto, que no sea reconocido. Así que, amados amigos, con todo esto en mente, sean apasionados para profetizar y no prohíban a nadie hablar en lenguas, haciendo todas las cosas de una manera hermosa y ordenada.